Molt bé, seguimos en nuestra serie de sermones a lo largo de la epístola a los Hebreos. Os voy a pedir que abráis vuestras Biblias en Hebreos 6. Vamos a continuar a partir del versículo 9. Y seguimos como estamos viendo estas últimas semanas en ese paréntesis que el autor está teniendo. Él ha estado argumentando acerca de la superioridad de Jesús. En concreto, en esos últimos capítulos, está hablando de la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio del Antiguo Pacto. Él está hablando de cosas grandes, de cosas profundas, y de repente se acuerda de que quizás aquellos a quienes les está escribiendo no le van a entender. En medio de su argumentación, porque no la ha terminado, la terminará al final del capítulo 7, él se detiene y se dirige personalmente a sus lectores. ¿Y qué es lo que hace? En primer lugar, como vimos hace un par de semanas, los amonesta por su pereza espiritual. Por causa de su inmadurez, ellos no van a entender las grandes y sublimes verdades que él les está enseñando en esta carta. Ellos, dice, que deberían ser maestros de las Escrituras, todavía están en párvulos, todavía tienen que aprender el ABC. No van a ser capaces de entender completamente lo que él les está explicando. En segundo lugar, después de esta amonestación, en los versículos que tratamos la semana pasada, él lanza una seria advertencia. Les advierte de un serio peligro que es el caer en la apostasía. Les advierte del peligro de negar la fe, de apartarse de la fe, porque aquellos que apostatan de esta manera, aquellos que han experimentado, han disfrutado de aquellas bendiciones de Dios, aquellos que aparentemente hicieron una profesión de fe de palabra, aquellos que incluso se bautizaron, aquellos que incluso sirvieron en algunos ministerios, aquellos que estaban en medio de ellos, pero que se apartaron y apostataron, la seria advertencia, el peligro es cuidado, porque aquellos que se apartan de esta manera es imposible que puedan regresar. Es una palabra realmente fuerte, es una advertencia realmente dura. No está hablando, y eso no lo dejaremos de enfatizar, que la salvación se pueda perder. La salvación no se puede perder. No está hablando de que uno puede estar en la fe, ser hijo de Dios y perder esa posición. Está advirtiendo acerca de aquellos que están en medio de la congregación, que parecen ser creyentes, pero no lo son. ¿Y esto cuándo se hace evidente? Cuando salen de medio de ellos. Así lo dijo Juan en su primera carta, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, ¿para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. Su apostasía precisamente demostraba que ellos nunca habían sido hijos de Dios. Habían podido disimular, incluso algunos podían haberse engañado a sí mismos, creyendo que creían, pero un día todo sale a la luz, o aquí, o el día en que nos presentemos delante de Dios, donde Él va a juzgar. Claro, Él acaba de hablar de una manera muy fuerte. Tú estás en esa congregación escuchando esta que es una de las advertencias más duras de las Escrituras, porque dice imposible. No dice es difícil, no dice costará, dice es imposible. Así que es una palabra dura y tú estás allí escuchando y es posible que los lectores, sus destinatarios, quedaran en shock. ¿Es posible que sea yo uno de ellos? ¿Cómo sé yo que no soy uno de estos que caen para nunca regresar? ¿Terminaré la carrera? ¿Puedo estar seguro de ello? Esta pregunta podía estar en sus mentes, porque las palabras, tal como el autor está llevando su argumento, los amonesta, los exhorta y luego habla con estas palabras y ellos dirían: ¿y qué de nosotros? Pero su palabra hacia ellos continúa, no se queda aquí. Él ahora
va a darles una palabra de ánimo. Él los ha amonestado por el camino que ellos estaban tomando. Él les ha advertido del serio peligro si continúan por ese camino, hablando de cuáles son las consecuencias de aquellos que se apartan, y ahora lo que les va a dar es una palabra de ánimo, les va a dar una palabra de empuje para que precisamente tomen ánimo para continuar en esa carrera. Y ahí es donde nos encontramos en Hebreos capítulo 6, versículo 9, vamos a leer del 9 en adelante. Dice así: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Él ha sido muy severo con ellos, pero esto no los ha de llevar a la desesperación. Ellos deben tomar en serio esta palabra, esta amonestación, esta exhortación. Son palabras serias, pero el deseo del autor es que ellos puedan llegar a crecer al punto que experimenten la plena esperanza en Cristo, la plena seguridad o certeza de esperanza en Cristo. ¿Cuál es su ánimo? ¿Cuál es su deseo para con ellos hoy? En la medida en que vosotros crezcáis en el conocimiento, en el amor, deis frutos. En la medida en que los frutos del Evangelio se vean en vosotros, vosotros vais a crecer en la seguridad de vuestra salvación. Y crecer en la seguridad de vuestra salvación os ayudará a perseverar hasta el fin. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo? Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Quiero animarte a perseverar en la fe, a procurar crecer en el conocimiento, en el amor al Señor, para que de esta manera, al ver fruto en tu vida, crezcas en la seguridad de tu salvación, porque esto precisamente, tener la certeza en la salvación, te va a ayudar a perseverar hasta el fin. Eso es lo que vamos a ver esta mañana, cómo Él trae esta palabra de ánimo para el crecimiento, precisamente para capacitarlos hasta el fin. Y lo primero que vemos es cómo cambia, como decía, el tono en su discurso. Lo primero que encontramos es una palabra de ánimo para darles confianza. Y fijaros de qué manera cambia el tono en que se dirige a ellos. Él dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Llegados a este punto, él se da cuenta de que ellos necesitan una palabra de ánimo. Ellos eran hermanos, ellos eran amados por el escritor de la carta. Él no está diciendo: vosotros sois estos apóstatas de los que estoy hablando. Es cierto que dentro de vuestra comunidad, de vuestra congregación, hay aquellos que creen y que un día se apartarán para perderse. Pero él ahora se está dirigiendo a sus hermanos en la fe, en aquella comunidad, y les está diciendo: vosotros no sois estos apóstatas de los que os estoy hablando. Él está diciendo que no ha perdido su confianza en ellos, no duda de su condición, no está cuestionando la autenticidad de su fe. Él acaba de expresar que está persuadido, es decir, convencido de esas cosas mejores que pertenecen a la salvación. Estos son sus hermanos en la fe. Si les ha hablado duro, es porque quiere que despierten, porque han caído en la pereza espiritual. Han caído en esa negligencia. Él quiere que se despierten. Quiere que se despierten porque el camino que han tomado es un camino peligroso. Como decíamos hace unas semanas, ese caminar en la pereza espiritual, perseverar en esa pereza espiritual, puede ser indicativo quizás de una ausencia de vida espiritual. Es un camino peligroso para recorrer. Pero si son hijos de Dios, como está convencido Él, aunque pasen por esos tiempos de pereza, de frialdad, de indisciplina, Dios los va a traer de regreso a Él. ¿Cómo? Confrontándolos, exhortándolos y animándolos, convenciéndolos para que sean avivados nuevamente por el Espíritu de Dios. Esa es la tarea que Él se ha encomendado.
Y eso es uno de los deberes que como miembros de la comunidad de nuestra iglesia tenemos los unos para con los otros. Como decía Pablo a los tesalonicenses en su primera carta, él dice que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Hacerse miembro de esta comunidad significa tomar en serio ese llamado a ayudarnos los unos a los otros a crecer en el Señor, ayudándonos a ser más como Cristo. Pero fijaros, ayudándonos cada uno conforme a la condición de la persona. ¿A quién vas a amonestar? A los ociosos. ¿Vas a dar ánimo? A los desanimados. Vas a sostener a los débiles y vas a tener paciencia para con todos. Al desanimado no lo vas a confrontar, le vas a animar, lo vas a levantar, le vas a recordar las preciosas promesas que hay en Cristo, la vida abundante que hay en Él. Y esto es lo que el autor va a hacer con ellos, les va a traer esas palabras de ánimo, de consuelo, al expresar lo que Él ha visto en sus vidas. Él dice que Él está persuadido en ellos de esas cosas mejores que pertenecen a la salvación. ¿De qué está hablando? ¿Cuáles son estas cosas mejores? ¿Qué es lo que ha traído ahora a su mente para hablar a ellos de esta manera como lo va a hacer? Lo vemos en el versículo 10. Él va a mencionar acerca de sus obras, de su amor al Señor y de su servicio a los hermanos. Él ha visto, él es conocedor de que esta comunidad había sido caracterizada por las buenas obras. Y las buenas obras son muy importantes en el cristianismo. Y esto es así. En un empeño, quizás por quitar las obras de en medio en cuanto a nuestra salvación y separarnos completamente de esta doctrina de la Iglesia Católica Romana acerca de la necesidad de las obras para salvación, quizás hemos caído en el error de ir al otro extremo y descuidar precisamente el lugar que ocupan las buenas obras en el cristianismo. Una cosa es cierta, no somos salvos por obras. El apóstol Pablo lo explica muy claramente en su carta a los Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es el único texto. Las Escrituras hablan claramente acerca de que no podemos ganarnos el favor de Dios, no podemos ser salvados por nuestras buenas obras. La salvación es un don gratuito de Dios. Somos salvos por medio de la fe en Cristo, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino por las obras y méritos de otro, de Cristo. Esa es la verdad. No somos salvos por obras, pero este conocido texto de Efesios habla también de las obras en otro sentido. El texto de Efesios sigue diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvados para buenas obras. Las obras son muy importantes en la vida del cristiano. Si alguien profesa ser creyente, pero no hay evidencia de buenas obras, su salvación, su fe, pueden ser cuestionadas acerca de su autenticidad, porque una evidencia de esta salvación son estas buenas obras. Decía el pastor David Burt, de la misma manera que cuando sembramos una semilla, esperamos que brote y produzca una planta que dé fruto, así toda auténtica profesión de fe se ve en que produce el fruto de una vida recta, santa y llena de buenas obras. Y de la misma manera que si la planta no brota, deducimos que la semilla no era viable, sino que estaba muerta en sí, podemos suponer que la profesión de fe de todo creyente cuya vivencia no adorna el Evangelio, no era viable, sino muerta en sí misma. Este es el argumento, por ejemplo, de Santiago en su carta, esa carta que ha sido tan controversial acerca de esa aparente contradicción con Pablo sobre el lugar de las obras y la fe en la salvación. Santiago dice en su carta, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Son preguntas intencionales, de estas que son importantes de considerar. Pero fijaros de qué manera se expresa. Dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Está hablando no de una fe
genuina en el Señor, está hablando de un asentimiento a la doctrina cristiana. Uno puede conocer la doctrina cristiana, él puede entender muy bien el Evangelio, él puede tener una muy sana doctrina, él puede explicar claramente la justificación, la santificación, la expiación, él puede hablar del sumo sacerdocio de Cristo y cómo es superior al del antiguo pacto. Uno puede hablar claramente de la deidad de Cristo, puede realmente ser un doctor en teología, un maestro de las Escrituras, pero no haber una fe salvífica, sino un asentimiento y un entendimiento de la doctrina cristiana. Por eso dice Santiago que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, no sirve absolutamente para nada. Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Para Santiago es más importante cómo las obras muestran esa fe que la simple profesión de fe. Uno puede decir con su boca, sí, yo soy cristiano, pero no hay obras que acompañen esa profesión, no hay fruto, no hay vida transformada, solamente hay profesión de fe de boca. Santiago está diciendo, la prueba de que tu fe es verdadera son tus obras. Ahora no está hablando meramente de actividades religiosas, sino de una vida transformada en obediencia a la ley de Dios con un anhelo de santidad y amor al prójimo. Así que esas obras son consecuencia inevitable de una fe verdadera. Y eso es lo que ha visto el autor de esta carta en sus destinatarios. Él ha visto las obras que ellos han llevado a cabo que dan evidencia de que hay una fe viva y auténtica en sus corazones. Él dice, oye, yo he visto esas buenas obras en vosotros que me persuaden, me convencen de que estáis en el camino de la salvación. En segundo lugar, él trae a su mente su amor hacia Dios. Los destinatarios de esta carta habían dado evidencia clara de su amor por Dios. Ahora, ¿dónde ha visto el escritor esto? ¿Cómo llega a esa conclusión? Si seguimos leyendo en la carta a los Hebreos, más adelante en el capítulo 10, vemos de lo que está hablando. En Hebreos capítulo 10, versículos 32 en adelante, leemos, «Traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Por causa de su fe en Cristo, por causa de ese amor hacia Dios, ellos habían soportado y perseverado en medio de la persecución y de la oposición. Ellos habían sufrido el rechazo de sus familiares, el rechazo de sus amigos, de sus vecinos, y ellos habían sufrido la persecución, el maltrato, el despojo de sus bienes, y ellos habían sufrido el encarcelamiento por la causa de Cristo. Y por su perseverancia en medio de estas circunstancias adversas, él ve un amor verdadero por el Señor, porque aguantaron en medio del sufrimiento. No lo negaron, no lo abandonaron, a pesar de que todo estaba en su contra. Se mantuvieron firmes porque ellos amaban al Señor y obedecían a su Señor. Es muy fácil decir que uno ama a Dios cuando las cosas son fáciles, cuando son sencillas, cuando no hay oposición, no hay adversidad. Es muy sencillo venir hoy aquí y decir, sí, yo soy cristiano, yo amo a Dios. Es sencillo porque realmente aquí donde estamos, en nuestro contexto, no corremos riesgo por nuestra vida, no vamos a ser echados de nuestros trabajos, no vamos a ser perseguidos, como mucho vamos a ser burlados, pero realmente no es difícil decirlo con nuestras bocas en el contexto en el que vivimos. Pero esto se ha visto en nuestro propio país. Esta semana estuvimos viendo en casa ese reportaje en TV3, Protestants, la historia silenciada, en que nos habla de la persecución del cristianismo en la España de este último siglo. Identificarse con Cristo era peligroso si eras protestante.
La única religión verdadera era el catolicismo romano. Eso era lo que tenía que ser. Aquellos que se identificaban con el protestantismo eran perseguidos. Ves en el reportaje cómo el simple hecho de pedir los papeles para casarte podía tardar medio año, un año, eso si te querían casar. En el momento más difícil en la historia de una familia, como es el fallecimiento de una persona, ver que no hay lugar donde enterrar a tu familiar porque no puede ser enterrado en lugar sagrado. Esa persecución, esos lugares cerrados, ese tener que reunirse en escondido en los hogares, celebrar cultos clandestinos en los que tenían que hablar flojo, no se podía cantar, tenían que ir en grupos de poco a poco para que no se viera que se estaba realizando una reunión en ese lugar. Nuestros hermanos tuvieron que sufrir para poder hacer algo tan sencillo como lo que estamos haciendo hoy todos aquí. Reunirse para alabar y para celebrar a nuestro Salvador. Para ellos, su amor al Señor tenía serias consecuencias en su día a día. El amor de nuestros hermanos, y aquí está Elizabeth, que ella lo vivió, y le podéis explicar, le podéis preguntar cómo tenían que ir de escondidos, cómo llegaba la Guardia Civil a casa y llevaba a quien fuera al calabozo. Pero nuestros hermanos amaban al Señor. Por su amor al Señor y la providencia de Dios estamos hoy aquí nosotros, con ese local abierto, no lo olvidemos. Por su amor al Señor, nadie ni nada iba a impedirles celebrar culto a su Salvador. Es interesante ver en ese reportaje a una mujer mayor cuando está hablando de cómo la policía, la Guardia Civil llegaba y presentaba los locales porque se tenía que cerrar la iglesia, y esta mujer decía, nos decían que tenemos que cerrar la iglesia, pero nanay, la iglesia no se cierra. Con esa naturalidad, con ese tono, esta mujer decía, no, amamos al Señor y vamos a alabarle porque hemos sido salvados por Él. Nadie nos va a impedir hacer aquello para lo que hemos salvado. Solo una fe viva, auténtica, persevera en medio de tal oposición. Ahora la pregunta es, ¿amas tú al Señor de esta manera? ¿De qué manera el amor que profesas decir por el Señor Jesús con tu boca se refleja en tu vida? Porque como decía, no estamos siendo perseguidos. Como mucho hemos tenido una pandemia que ha mostrado la ausencia de fe de algunas personas, pero ¿de qué manera podemos ver hoy? ¿Amas al Señor por encima de ti, de tus deseos, de tus anhelos? ¿Es el Señor lo primero en tu vida verdaderamente? ¿Qué es aquello que si te prohíben realmente te dolería? ¿Qué es lo que te caracteriza? ¿Qué es lo que marca tu vida diaria? ¿Qué es lo que más deseas? ¿Amas a Dios más que tus propios anhelos, que tus propios deseos, que tu propia carrera, que tu propio trabajo, que tus propios hobbies, que tu propia familia? ¿Amas a Dios por encima de todas las cosas? ¿De qué manera se ve esto de manera práctica en tu vida diaria? Vivimos en un tiempo en que la Iglesia está muy acomodada y nos podemos permitir decir que amamos a Dios cuando verdaderamente nos amamos más a nosotros mismos. Y Dios ha usado en el pasado la persecución precisamente para mostrar realmente ese amor y para que su evangelio corra. Vendrán tiempos complicados en los que se verá realmente la fe de cada uno de nosotros. Ahora, acerca de esta congregación, el autor está persuadido de esa fe, porque ellos fueron perseguidos, fueron despojados de sus bienes, fueron rechazados y aún así perseveraron en su amor. Así que él reconoce sus buenas obras, él reconoce ese amor por el Señor y él reconoce también, en tercer lugar, su servicio a sus hermanos. Él está convencido de la autenticidad de esa fe por su servicio a los hermanos. Y de esta manera es una de las maneras en que se refleja el amor que decimos tener por Dios, amando al hermano. Juan en su primera carta dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. El autor de esta carta trae a su mente ese amor por Dios de esta congregación, pero también su servicio a sus hermanos. Lo hemos leído en el texto de Hebreos 10. Vamos a volver.
Hebreos 10, 32, 34. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, escuchad, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis. Ellos habían estado al lado de los que sufrían, habían visitado a sus hermanos encarcelados. Pensad que identificarse con ellos, irlos a visitar, estar a su lado, los identificaba con Cristo. Tú podías pasar escondido, pero en el momento en que ibas a visitar a ese hermano que estaba en prisión, ya tomaban tu nombre y decían, mira, este es uno de aquellos. A pesar de lo que podía implicar, ellos estuvieron al lado de los presos, de los que estaban siendo perseguidos. Esa fe auténtica se basaba en esa expresión natural, sirviendo, cuidando a los miembros de la familia de Dios. Y esto solo puede suceder en el corazón de alguien que verdaderamente ha experimentado el amor de Dios, porque no podemos mostrar el amor de Dios si antes no lo hemos experimentado en nosotros mismos. Por eso, ese amor que hemos experimentado y ese amor que decimos tener por Dios se evidencia en el amor hacia los hermanos. Y ahora la pregunta, otra vez obvia, cuando uno es confrontado con esto es, ¿de qué manera el amor que dices tener por Dios se refleja de manera práctica en medio de esta comunidad? Si el escritor nos escribiera a nosotros, ¿qué diría? ¿Diría que realmente el amor de Dios se muestra en ese amor y servicio a los hermanos? Examina tu propia vida y ve de qué manera el amor que dices tener por Dios se muestra amando a tu hermano, exhortándolo cuando se desvía, animándolo cuando cae, ayudándolo a crecer en el conocimiento de Dios, sirviéndolo en sus necesidades prácticas. ¿De qué manera el amor de Dios se ve? Porque este hombre vio a esa comunidad y lo identificó. ¿De qué manera se ve en tu vida? Por su buena obra, por su amor a Dios, que se refleja en ese amor por los hermanos, este hombre está persuadido de esas cosas mejores que pertenecen a la salvación en esa comunidad. Ahora, ¿de qué manera este hombre quiere que todo esto traiga confianza a sus corazones para perseverar? ¿Solo en su propio testimonio? Es decir, seguid adelante porque yo veo que lo estáis haciendo bien. Es bueno y es necesario que los otros puedan identificar de qué manera el Evangelio es puesto en práctica en nuestras vidas. Es necesario y es bueno que se reconozca cuando alguien está caminando en el Evangelio y él lo está diciendo. Él estaba convencido de la autenticidad de fe de esos hombres, pero ¿en qué ha de descansar su confianza? Lo dice en el versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Sed conscientes de esto. Vuestro testimonio es evidente delante de Dios. Él ve vuestras buenas obras, Él ve vuestro amor por Él, Él ve vuestro servicio a los hermanos y Dios no es injusto para olvidarse de ello. Otra manera positiva de decirlo es, Dios es justo y tiene en cuenta estas buenas obras que vosotros tenéis. Él va a recompensar a cada uno según sus obras. Así que en medio de la preocupación, de la duda y del sufrimiento que ahora estaban enfrentando ellos, podían tomar ánimo de que nuestro trabajo, nuestro servicio en el Señor nunca es en vano. El Señor dijo, Pablo dijo a los colosenses, que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. El Señor Jesús, anunciando su regreso cercano en Apocalipsis, dice,
He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Y además el Señor no solamente es testigo de nuestras buenas obras, sino que, como leemos en las Escrituras, toma para sí aquellas obras que hacemos por los demás. ¿Os acordáis lo que le dice Jesús a los discípulos en Mateo 25? Él está hablando del día que vendrá a juzgar, que apartará a un lado a las ovejas, al otro a los cabritos. ¿Qué le dice a los discípulos aquel día? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. No solamente Él toma en cuenta nuestras obras, sino que toma como si hacemos para Él aquello que hacemos por los demás. Qué mejor palabra de ánimo, de consuelo, de confianza, saber que todo lo que hacemos en el Señor, Él lo toma en cuenta y Él lo considera para sí. Al Señor le importa cómo vivimos nuestras vidas, qué hacemos con nuestras vidas. Él toma en cuenta nuestro amor y nuestro servicio a los hermanos. Él no es injusto para olvidar nuestra buena obra, nuestro amor por Él y nuestro servicio a los hermanos. Y a su debido tiempo recibiremos la recompensa, nuestra herencia en los cielos que Él está preparando para nosotros. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestra fe se evidencia por esas obras, por ese amor al Señor y ese amor a los hermanos. Por eso, toma ánimo a la luz de esta verdad mientras caminas hasta el fin. Porque una vez dada esta palabra de confianza y de ánimo, ahora os va a llamar a perseverar, a seguir adelante, porque todavía no se ha terminado el camino. Y este es su deseo. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es decir, lo que hicisteis en el pasado está muy bien. Gloria a Dios por ello. Vuestro testimonio de buenas obras, vuestro amor al Señor y vuestro servicio a los hermanos está muy bien, pero es hoy que tenéis que continuar caminando así. Es hoy cuando tenéis que seguir esforzándoos para perseverar. Es hoy cuando tenéis que tener la misma diligencia que teníais aquel día. Su deseo es que ellos vuelvan a ser tan disciplinados y tan diligentes como lo habían sido en el principio. ¿Os acordáis en la amonestación que vimos hace un par de semanas, cuando Él los amonesta por su pereza espiritual? La manera en la que habla, Él reconoce que no siempre había sido así. Ellos no siempre habían sido perezosos, no siempre habían descuidado su vida devocional, no siempre habían dejado todos esos asuntos. Ellos al principio eran muy diligentes, amaban al Señor, buscaban al Señor, estudiaban las Escrituras, las meditaban, las estudiaban en profundidad, acudían a todos los cultos porque necesitaban aprender más. Ese evangelio, esa vida devocional se mostraba en sus vidas, como hemos visto. Ellos habían sido así, pero por causa de su negligencia habían caído en la pereza. ¿Y qué está diciendo Él? Mi deseo más grande, la palabra deseamos aquí tiene un énfasis muy fuerte, es una ansia, es un deseo ardiente. Mi deseo más grande es que volváis a aplicaros como lo hicisteis al principio. Hoy, hasta el fin. Por eso esta pausa en la carta, para advertir de su pereza. Ese anhelo de su corazón muestra un afecto paternal, porque los ama tanto
Su deseo más intenso es que ellos sean diligentes en todo lo que tiene que ver con el cuidado de sus almas. Les está llamando a la acción. No sirve de nada desear algo si no hacemos nada al respecto para conseguirlo. Podemos llegar a ser conscientes de nuestra condición, podemos llegar a ser conscientes de nuestra pereza, nos gustaría cambiar y decimos, ¿cómo me gustaría cambiar en este área de mi vida? Es verdad, lo deseamos, lo pensamos, pero se queda allí. ¿Y qué dice el Proverbio 13:4? El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Diligencia, disciplina son fundamentales para prosperar en nuestro crecimiento espiritual. Necesitamos disciplina porque de manera natural no lo deseamos. Disciplina. La disciplina implica en ocasiones hacer aquello que debemos hacer aunque no tenemos ganas de hacerlo. Para eso la disciplina. Cuando uno quiere hacer dieta, se tiene que disciplinar porque tiene que dejar de comerse aquel bistec porque no puede. Se disciplina, aunque está rabiando, pero sabe que eso es lo que más le conviene. Hay días en que no tendremos ganas de leer, semanas en que nos costará apartar tiempo para orar, en que descuidaremos nuestra devoción espiritual. ¿Y qué hacemos? ¿Esperamos que se encienda esa chispa en nuestro corazón para empezar de nuevo a leer las Escrituras? No. Abre las Escrituras, lee las Escrituras, medita las Escrituras y ora las Escrituras. Es que no tengo ganas, ya, pero es lo que le conviene a tu alma. Por eso, la disciplina. Y eso no es caer en el legalismo, ni en el ritualismo, nada de eso. No estoy hablando de una mecánica. Fíjate el mandato del apóstol Pablo a los filipenses. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. A Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ocupaos, esfuérzate. Nos hablan de que la vida cristiana es activa, no pasiva. Es disciplinada. Es diligente, usa los medios de gracia para la santificación. Si hay que esforzarse, es porque es difícil. Si hay que esforzarse, es porque habrá impedimentos. Y esos impedimentos no necesariamente son externos, sino internos. Hay que luchar. Estamos en esa lucha contra ese viejo hombre. Por eso la disciplina y la diligencia en abrir las Escrituras y alimentarnos del alimento espiritual que fortalecerá nuestros corazones, nos despertará de la pereza y avivará nuestros corazones. Y aquello que no deseabas hacer, de repente lo desearás con todas tus fuerzas. ¿Y qué habrá sucedido? Que el Espíritu Santo ha trabajado en tu corazón por medio de ese medio que Él ha dispuesto, que es su palabra. Es un esfuerzo que está fundamentado en lo que Dios ya ha hecho previamente en nosotros. Ocupaos en vuestra salvación. Esa salvación ya es nuestra. Nos ocupamos en el poder que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. No vamos a crecer en santidad mientras dormimos. No nos vamos a levantar mañana, de repente nos miraremos al espejo y diremos, mira, ya soy más santo en este área. No es así. Queremos crecer en el conocimiento de Dios, queremos vidas más santas, queremos vencer sobre ciertos pecados en nuestra vida, queremos crecer en confianza en nuestra fe, pero si no hay disciplina, no hay diligencia, si no te esfuerzas, esto no sucederá por sí mismo. En la santificación es la obra que Dios hace en nuestros corazones por medio de su Espíritu, a la que nosotros somos llamados a colaborar, poniendo a la muerte esos pecados. Sí, Dios pone el querer y el hacer en nuestros corazones. Si no hubiera vida en nuestros corazones, no haríamos absolutamente nada. Pero Él no va a abrir la Biblia por ti. Tú tienes que abrir la Biblia, meditar en ella, orar las Escrituras. El escritor quiere que ellos sean diligentes y disciplinados. ¿Para qué? Para obtener la plena certeza de la esperanza.
¿Qué quiere decir esto? Él quiere que los lectores crezcan en el conocimiento de Dios, en su amor por Dios, que muestren buenas obras, para que de esa manera crezcan en su confianza acerca de su salvación, que crezcan en la seguridad, que obtengan seguridad de su salvación. Porque ellos ahora, por causa de sus dudas, por causa de la tentación, por causa de los momentos difíciles que están pasando, ellos quizás estas palabras que Pablo ha pronunciado anteriormente, esa fuerte advertencia contra la apostasía, los podrían haber dejado en shock y algunos podrían haber dicho, ¿soy yo uno de ellos? ¿Es posible que sea yo? Por eso él quiere, su deseo es que crezcan para que tengan plena esperanza de su salvación. Lo mismo dice Pedro. Pedro en su carta nos exhorta a crecer en las virtudes cristianas precisamente para afirmar nuestra profesión de fe. Leemos en 2 de Pedro 1, 5 al 10. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, y aquí está, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis nunca. ¿Podemos estar seguros de nuestra salvación? ¿Podemos llegar a tener certeza de que somos salvos? Hay quienes dicen que tener ese tipo de certeza es un acto de orgullo, de extrema arrogancia, dicen. Nadie puede decir que está seguro de que es salvo, dicen. Pero fijaros cómo el apóstol Pedro, como hemos visto aquí con el escritor de Hebreos, quiere que seamos diligentes en nuestro conocimiento del Señor para afirmar nuestra profesión de fe, para crecer en nuestra seguridad de salvación. Es importante tener esa seguridad de la salvación. Y acerca de este concepto de la seguridad de la salvación, hay tres grupos de personas que podríamos identificar. Hay personas que son salvas, pero que no saben ciertamente que son salvas. Es decir, es posible ser creyente y no tener certeza de la salvación. Es posible que estén luchando con el pecado en sus vidas y que duden de su salvación precisamente por esa lucha contra el pecado. Pero precisamente esa lucha contra el pecado indica esa fe viva en su corazón, porque desea arrancar ese pecado, porque ofende y viola la ley de Dios. Como decía alguien, la inseguridad de la salvación no es prueba de que no seamos creyentes. Este grupo de personas han de procurar crecer para afirmar su vocación y elección, como decía Pedro. Hay un segundo grupo, hay las personas que son salvas y que por su madurez en el Señor tienen certeza de esta salvación. No solamente creen, sino que su vida da fe de esta salvación. Son conscientes de que son verdaderamente hijos de Dios. Y hay un tercer grupo. Hay personas que no son salvas, pero creen que son salvas. Estas personas tienen la certeza de la salvación, pero no tienen la salvación. Su certeza es una falsa certeza porque no tiene fundamento. Y esto es peligroso. Es posible tener una falsa certeza de la salvación. Decía el pastor y teólogo R.C. Sproul en uno de sus estudios acerca de esto, dice, ¿cómo es posible tener una certeza falsa de la salvación? ¿Cómo podemos saber si estamos en el segundo grupo o en el tercero? Y dice, una manera en la que las personas pueden tener una falsa certeza de su salvación es creer que pueden alcanzar el cielo si viven una vida de bien. Quienes piensan que están viviendo una vida suficientemente buena para satisfacer las demandas de un Dios santo. Aquellos que creen esto se engañan a sí mismos pensando que son salvas. Es decir, aquellos que dicen, vivimos una vida moral. Yo antes era alcohólico, ahora ya no bebo. Yo antes era drogadicto, ahora ya estoy limpio. Yo antes era un mentiroso, yo ahora soy así. Ese cambio de actitud, ese cambio de vida externo les confirma como que son creyentes.
Eso lo produce el Evangelio, por supuesto. El Evangelio nos cambia, nos da una nueva vida, pero ¿en qué basas tu salvación? Porque los incrédulos también dejan el alcohol, los incrédulos también dejan las drogas, los incrédulos también cambian su carácter. Piensa bien en ello. Vivir una vida de bien no tiene que significar necesariamente ser salvos. ¿Cuál es la prueba, decía R.C. Sproul, acerca de esa certeza auténtica? Dice, en primer lugar, ¿hay un amor genuino por el Señor Jesús? Jesús no es una serie de doctrinas que conocer, es una persona a la que amar. Hay un amor verdadero, es el amor hacia Él el que nos lleva a dejar el pecado, a dejar nuestra vieja vida y procurar la santidad. Es un amor por Él, es un deseo de agradarle. Ese amor por el Señor Jesús es evidencia de esta salvación, porque sin el Espíritu Santo y ese corazón regenerado no amaríamos al Señor Jesús. Amaríamos ser religiosos, amaríamos hacer buenas cosas, pero no amaríamos al Señor Jesús por encima de todas las cosas. Así que primero examina si hay un amor verdadero por el Señor Jesús y en segundo lugar examina el fruto de tu fe. No es necesario que el fruto sea perfecto para esta certeza, pero tiene que haber algún tipo de evidencia del fruto de la obediencia para que esa fe muestre su autenticidad. Si no hay fruto, ¿qué te diferencia de un incrédulo que vive una buena vida? Si no hay ese fruto que dé evidencia de esa fe, podemos dudar. Si no hay un fruto presente, decía Sproul, entonces no hay ninguna fe presente. Donde se encuentre la fe salvífica, allí también se encontrará el fruto de dicha fe. Olvidamos que lo que el Señor hace en nuestros corazones es darnos un nuevo corazón, una nueva vida con nuevos afectos y amamos al Señor. Y cuando tú amas al Señor o cuando tú amas a alguien, eso se ve necesariamente. Podemos pasar temporadas complicadas, pero el amor se hace evidente. ¿Por qué es importante procurar esa seguridad de nuestra fe? Porque de esa manera tomaremos ánimo para perseverar hacia el final y avanzaremos más y más. No nos pararemos constantemente a examinar cuál es nuestra condición. Decía J.C. Ryle en su libro Santidad, hablando de aquel cristiano que no tiene una esperanza asegurada, dice que éste pasará mucho tiempo reflexionando sobre su propio estado y dice, como una persona nerviosa e hipocondríaca, estará lleno de sus propios achaques, sus propias dudas y cuestionamientos, sus propios conflictos y corrupciones. En breve, lo verán a menudo sumido en su batalla interna, la que no le permitirá tener placer en otras cosas y dejará poco tiempo para trabajar en la obra de Dios. Sin embargo, dice, un creyente que tiene como Pablo una esperanza segura está libre de estas distracciones hostiles. No desconcierta su alma con dudas acerca de su propio perdón y aceptación. Mira al pacto eterno sellado con la sangre, al trabajo terminado y la palabra inquebrantable de su Señor y Salvador, y toma, por lo tanto, su salvación como una cosa segura. De esta forma es capaz de dar una atención completa a la obra de Dios y está dispuesto en el largo plazo a hacer más. Si tú estás seguro de tu salvación, si has crecido en la certeza de la salvación, vas a dedicarte de lleno a lo que el Señor te ha llamado, que es hacer discípulos y predicar el Evangelio hasta el fin del mundo. No te vas a preocupar en otras cuestiones porque sabes que tu salvación es cierta, que está en las manos de Dios y que nada ni nadie te la puede quitar. Por lo tanto, lo que Dios ha hecho es perfecto, no tengo que procurar, Él lo ha asegurado, por lo tanto me voy a ocupar de lo que tiene que hacer. ¿Tienes tú esa certeza? Puedes decir, como dice el himno, tinc la certesa, soc del Senyor, m'ha fet hereu de glòria i honor, pel sacrifici d'ell a la creu, jo tinc la vida i un lloc al cel? No voy a cantar. ¿Tienes tú esa certeza? Tú puedes hablar de estas maneras. Tengo esa certeza, soy del Señor. Tengo vida y un lugar en el cielo. Si tienes dudas, procura hacer firme tu vocación
y elección, porque haciendo esas cosas, decía Pedro, no caeréis jamás. Con esa certeza de la salvación, vamos a perseverar hasta el fin, porque nos va a dar ese ánimo para continuar adelante, a pesar de la adversidad y de la oposición. Vendrá lo que vendrá, pero yo estoy seguro de que hay una herencia en los cielos preparada para mí, y hacia allí voy. Y nadie me lo va a quitar, porque el Señor Jesús lo ha preparado, lo ha guardado y me lo va a dar. No por mis méritos, no por mi desempeño aquí, sino porque Él me lo ha prometido. Él me ha hecho su hijo, me ha dado una herencia. Eso es para mí. Si hemos crecido en esa certeza de la salvación, vamos a aferrarnos a aquellas cosas que son verdad en el Señor y vamos a seguir adelante. Y nuestra perseverancia hacia el fin va a demostrar precisamente ese poder de Dios para preservar a los suyos. Porque al final, si podemos hablar de estas cosas, es porque Dios nos ha salvado en Cristo y es porque Dios mismo, por medio de su Espíritu, nos está guardando hasta ese momento. El escritor, por lo tanto, nos anima a ser imitadores de aquellos que antes que nosotros han recorrido este camino, perseverando hasta el fin. Aquellos que en el pasado nos han mostrado la fidelidad de Dios para con su pueblo, que los guardó y los preservó hasta el fin. El testimonio de aquellos que nos muestran que Dios no es injusto y que se acuerda de las obras de sus hijos, aquel que cumple sus promesas. Y aunque no menciona explícitamente quiénes son, él está pensando, como hablará luego de Abraham, como hablará luego en el capítulo 11 de los Hebreos, de aquellos que dejaron todo y caminaron hacia adelante con la esperanza de lo que está por venir. Hermano, mira a Abel, mira a Enoc, mira a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, mira a todos aquellos que, como leemos en el capítulo 11, versículo 13, conforme a la fe murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mira a aquellos que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mira también a aquellos que fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Mira a aquellos que experimentaron vituperios y azotes, prisiones, cárceles, que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, que anduvieron de aquí a allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Mira aquella nube de testigos de Hebreos 12 que han caminado ese camino antes que nosotros y nos están mostrando que Dios es fiel, que Dios nos va a guardar hasta el fin y que su promesa es cierta. Mira a aquellos que caminaron con su confianza puesta en ese Dios, porque ese es nuestro mismo Dios. Mira, imita a aquellos que antes que nosotros han recorrido ese camino. Como decía, no hay que ir tan atrás. Mira a nuestra anterior generación que por su amor al Señor perseveraron predicando el Evangelio aquí en Vilafranca. Estos son testimonios que estimulan nuestra fe, muestran su fe, su paciencia, su perseverancia a pesar de todo. Nos muestran también sus debilidades, nos muestran también cómo fallaron, nos muestran que al final todo depende de ese poder de Dios para salvar. Ellos, muchos, han llegado ya a ese reposo eterno antes de nosotros y nos confirman que Dios cumple sus promesas. Ahora tú y yo estamos en la misma carrera. Quizás vivimos tiempos tranquilos, pero la adversidad vendrá o quizás ya la estás enfrentando. Vamos a ser tentados, vamos quizás a estar dudando, quizás nos hemos enfriado, quizás hemos caído en la pereza. Hermano, toma ánimo, sé diligente, disciplínate, esfuérzate en la gracia, ocúpate en la salvación. Como lo fue en el pasado, clama a Dios por fuerzas para perseverar, crece en el amor de Dios. Mira hacia adelante. Toma ánimo, porque lo que está por delante es la gloria eterna. Toma ánimo, porque las promesas de Dios son ciertas y verdaderas. Toma ánimo y persevera confiando que al final esto va a ser. Mirad, muchos equipos luchan en competiciones para obtener el premio. Juegan partidos, juegan ligas, procurando obtener esa copa tan ansiada. Y solo uno lo va a conseguir.
muchos se van a quedar sin el premio. La buena noticia del Evangelio es que Cristo ya venció. Ya ganó. Él ha obtenido la victoria. Él la ha ganado por nosotros. Así que, en último término, recibir esa herencia no depende de tu capacidad para obedecer. No depende de tu devoción diaria. No depende de cuánto puedas crecer en conocimiento, de cuánto sirvas, todo eso es necesario, lo hemos visto. Pero en último término, tu salvación no depende de tu obra, de tu capacidad de obedecer, sino de lo que Cristo ya ha hecho, de su obediencia perfecta, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por esa obediencia perfecta de Cristo, por su muerte en la cruz en nuestro lugar, satisfaciendo la ira divina, por su muerte y resurrección, tenemos victoria sobre el pecado y sobre el poder de la muerte. Él obtuvo la victoria y aquellos que creemos en Él recibimos esta justicia. Sus vestiduras blancas que Él ganó nos son dadas a nosotros, somos revestidos de la justicia divina. Así que en último término no depende de tu capacidad. La buena noticia es que fallarás. Tú tomarás ánimo esta semana, abrirás la Biblia, leerás, estudiarás, meditarás y llegará el día en que fallarás. Y la buena noticia es que puedes acudir una y otra vez al trono de la gracia, arrepentimiento, procurando esa sabiduría, ese discernimiento y ese crecimiento. Fallaremos, pero hay uno que no falló, que se mantuvo y perseveró hasta el fin, hasta la muerte y muerte de cruz. Y por su victoria nosotros somos más que vencedores. Esa es nuestra esperanza. Toma ánimo, disciplínate, sé diligente, procura crecer en el conocimiento de Dios y lleva a cabo la obra que Dios te ha encomendado para su gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esa salvación tan grande que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has amado con un amor inmenso, con un amor que no podemos llegar a concebir, sacándonos de la miseria, del pecado y dándonos vida y esperanza por toda la eternidad. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que nuestra salvación está segura en ti. Tú mismo nos llevas en tu mano hasta recibir esa herencia. Y queremos, Señor, alabarte y bendecirte hoy y por toda la eternidad y que tu nombre sea exaltado sobre todo. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.